Pancho querido, bueno, muy bien. Vamos. Bueno, lo ponemos así, entre signos de interrogación. Sí. Crisis en pausa. Hasta ahora llevamos 2 días, un día y medio, podemos Pero no decir. me cambiaste mucho los muñequitos acá, me dejaste todo igual que ayer. Y porque son los mismos son protagonistas. los Lo importante es lo que pasa. Lo importante es lo que pasa. Porque evidentemente el mercado está intuyendo que acá hay algo potente. Veremos, ¿no? Sí. Se va a ir resolviendo en los próximos días. Hay que ver también si esto es solamente un respaldo. Estoy para lo que me pidas, ¿no? O si hay... Eso es un montón ya, ¿eh? Ya es mucho. Hay varios mecanismos mediante los cuales el Tesoro de los Estados Unidos puede ayudar a la Argentina. Si querés, repasemos algunos. Ayer dijo, todo está sobre la mesa, dijo el secretario del Tesoro. Pero yo puse algunos. Sí. A ver, repo. Intercambio de monedas, un swap. Puede ser repo, que se entregan activos, bonos del Tesoro de Estados Unidos, reservas o a veces garantías, a cambio de dólares. Te dan los dólares y vos pones una garantía. Si se incumple, se ejecutan, obviamente. Recordemos igual que todo empieza con Besen diciendo Argentina es un aliado estratégico. O sea, eso como primera medida. Porque a veces, ¿cuál es la contrapartida? Bueno, que Argentina sea un aliado geopolítico, que no es poco en el contexto de América Latina. Puede ser compra directa de pesos, que te den los dólares. Puede ser compra de bonos argentinos nominados en dólares, y el que lo compraría es el Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro, que tiene alrededor de 22.000 millones de dólares en disponibilidad. Y la pregunta es, ¿qué te piden a cambio? Para ninguno de estos casos debería ir al Congreso, ¿no? Esa es una gran discusión. El swap no. Claro, el swap no, pero igual es una discusión, porque la oposición dice esto es deuda nueva, el gobierno dice no es deuda nueva, seguramente va a ser una discusión. Igual supongo que el Congreso estará a favor de que Pero espera, el swap con China durante el gobierno de Massa, Alberto y Cristina no fue al Congreso. No, claro. ¿No? Lo que pasa, Y cuando lo renovó este gobierno tampoco fue al Congreso. Recordemos que hay una ley que salió en el gobierno anterior mediante la cual Argentina tiene que aprobar todo tipo de endeudamiento nuevo. Sí, claro. La discusión de fondo ¿es endeudamiento nuevo o no? Esto va a ser, de todos modos, no creo que la oposición esté en contra de una asistencia a la Argentina. Digo, no lo sé. No, yo creo que sí, que va a estar en contra. No, para. Yo creo que sí, va a estar en contra, Pancho. ¿Vos decís que sí, el peronismo sí va a estar en contra, sí. Ya Pichetto lo dejó entrever ayer. Hay que ver qué parte del peronismo. Sí, hay que ver qué parte. Sí, Pichetto no, fue crítico con el tema de retenciones, perdón. Condicionamientos. Sí. Y acá es muy interesante, eso lo hablábamos recién con Diego Laje. ¿Qué te piden? Yo te presto, pero claro, ¿qué te piden? Flotación real, es decir, sacame las bandas. Que el peso flote directamente y veremos. Ahí empieza a aparecer la palabra dolarización. No lo pide el gobierno de Estados Unidos, pero Wall Street Journal lo planteó. Hay algunos, por ejemplo, Emilio Campo, ex asesores de Milei, que lo vienen otra vez. Escribió el libro, ¿no? Escribió el libro hablando de este tema. Con Alfredo Romano. Sí, señor. Limitar las intervenciones, bueno, es más o menos lo mismo que esto. Bueno, deja de sostener... Que no se meta el central. Claro, que no se meta el central. Y esto tiene que ver también con la geopolítica. Está bien, yo te doy un swap. Sí, pero no te endeudo con China. Pero sacame el de China de 18.000 millones de dólares. Que es en realidad un planteo que ya hizo Scott Bessent, acordate, en la primera intervención que tuvo, allá por abril, creo que fue, cuando habló de esta posible ayuda a la Argentina. Cuando estuvo en Buenos Aires. Debería reemplazar el swap con China. Esto es muy importante para los Estados Unidos. Y después Pete Lamelas, que es el embajador de Estados Unidos en Argentina, planteó, che, cosas de China hay que sacar todas, ¿te acuerdas o no? Claro, ¿sí? Claro. Bueno, porque, insisto, la primera línea del respaldo del secretario del Tesoro fue Argentina es un aliado sistémico importante, con lo cual todo esto cuenta. Sí, probablemente hoy ni siquiera haya ningún anuncio de desembolso. Lo más probable es que no haya algo concreto, pero sí un horizonte para seguir y colaboración. A ver, vamos, entonces, volvamos a cuáles son las urgencias el mapita que tiene de Olivera. El gobierno. Sí. Vamos entonces a este. Si a Pañi le pone la misma carita de lunes a lunes, te mata, ¿no? No, vos le cambiás las caritas. Acá me pone la misma carita. Claro, vos me pones la misma carita. Pañi y el productor. Sí, el productor, Wino, ¿no? Claro. Muy exigente. Sí. Dólar y riesgo país. 1.390.
En este momento el dólar 40 pesos menos que ayer. Hasta ahora esta es una reacción positiva. El riesgo país estaba casi perforando los 1100, creo que estaba 1105 en este momento. Veremos porque si se siguen recuperando los bonos, probablemente caiga en las próximas horas por debajo de los 1100, sí, cosa que también es positiva, porque se despejó la duda de si Argentina puede pagar o no, sí, o hasta ahora viene despejándose. Y vamos a... ¿Y eso es sostenible en el tiempo, esto, Oliver, o no? Bueno, pero todo esto depende de, sí, la magnitud del respaldo de los Estados Unidos. Sí. Es sostenible, pero tenés que mirar también acá. A ver, la política. Claro, ahí está. Si ahí está el huevo y no lo pisa, decía mi abuela. Claro, si esto... Sí. Vamos a esa, a ver si podemos... Si sale mal la elección... Vos nombraste al otro productor y ahora no aprietan los botones. Claro, claro. Sí. Operativo 26O, recordemos, sí, que está esto, las urnas, el 27. Ayer hubo reunión, el 26 de octubre. Ayer hubo reunión en la mesa de la provincia de Buenos Aires con una novedad. Lo incluyeron a Agustín Romo, es un aliado de Santiago Caputo, la mano derecha política jefe del bloque en la provincia de Buenos Aires. Es algo sutil, pero sugestivo de un entendimiento entre las dos partes de la interna del gobierno. Porque la semana pasada Romo no estaba, ayer estuvo. Es un dato importante político. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos hay una estrategia conjunta para ir por esta elección. Lo habían dejado fuera de las listas distritales y seccionales, claro, recordemos, ¿no? Recordemos que el gobierno y el presidente tiene prevista una visita a 12 provincias, justamente para hacer campaña. Bueno, muy bien, tomó aire el gobierno, ¿no? No hay duda de esto, ¿no? Indudablemente. Sí. Imagínate lo que era el viernes y lo que es ahora. Sí. Ahora, anoche lo entrevistaba a Espert, que es ministro, que es economista, y a que fue ministro de Economía de Macri, también a Hernán Lacunza. Y ambos planteaban, ¿no?, las dudas sobre, incluso Espert, cuán sostenible en el tiempo esto. Bueno, nadie lo sabe, ¿no? Y dependerá mucho, decía Espert, planteaba también, dependerá de cuánto es el apoyo, ¿no?, de Estados Unidos. Porque en realidad, ¿cuáles eran las dudas del mercado la semana pasada? ¿La Argentina es económicamente viable? ¿El programa es económicamente viable? Y tiene que cerrar todo, digamos. Si esto falla, si el gobierno tiene una derrota en estas elecciones, la interpretación del mercado va a ser, sí, la gente quiere ir a otro lado, no, sí, quiere ir para ese lado. Exacto. Pero esto es muy importante. Hay que ver si es derrota de cuánto también. ¿También de cuánto? Si es de 12 puntos va a estar muy complicado todo. Bueno, por si eso, es de 2 puntos es otro cantar. En el fondo es, ¿la Argentina hacia dónde quiere ir? ¿Qué país quiere? Esa es la pregunta subyacente, sí, que siempre se hace al mercado. Sí. Entonces, también va a depender mucho de cómo le va, por ejemplo, a la parte del peronismo que tiene un proyecto de país completamente distinto. Sí, que es básicamente la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Bueno, por eso. Porque vamos a suponer que a Yayora y Schiaretti le va bien en Córdoba. No tiene nada que ver con Kicillof. Exactamente. Por eso Puyaro en Santa Fe no tiene nada que ver con Kicillof. Exactamente. Cuando la oposición y el gobierno van en el mismo rumbo, es distinto que si hay una parte que quiere volver hacia atrás. Sí. Por eso el resultado clave de la provincia de Buenos Aires, para esto que vos estás. Por eso es muy importante la provincia de Buenos Aires. Hay que ver, recordemos, hay una derrota del gobierno por 14 puntos, hay que ver si logra descontarlos, ¿no? Sí, sí. Yo creo ya descontar sería un triunfo, ¿no? No, es que el gobierno se plantea así, sí, perder por 4 sería un triunfo. Sí, Pablito Fernández Blanco está en la redacción y siempre aporta cosas muy interesantes. Sí, Pablito, querido, ¿cómo va? Anoche te cité en mi editorial. ¿Sí? Porque, ¿en serio llegué hasta ahí, Esteban? No lo puedo creer. Te cité porque me gustó la nota que escribiste en La Nación. Sí, sobre el conejo que sacó Caputo de la galera. Te robé la frase igual. Gracias. Bueno, te escucho, lo que quieras. Bueno, en términos informativos, lo más importante de la mañana, Esteban y Pancho, aprovecho para saludarte, es que está bajando bastante fuerte el dólar. Les recomiendo a todos que visiten la .com de La Nación para ver todas las cifras, pero les anticipo ya que está en valores previos a la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Es decir, el dólar en los 2 primeros días de la semana bajó a razón de 111 pesos, un 7,5% aproximadamente, con lo cual realmente no me atrevo a decir todavía que se desplomó, pero es una baja importante. Pablo, hago un punto ahí. Yo no sé si hubo empresas que subieron los precios, pero tengamos en cuenta eso, ¿no? Estamos en valores anteriores a la elección, con lo cual no hay ninguna justificación para subir el precio. Digo, para el comprador sobre todo, ¿no? Para el que tiene que convalidar un precio. Siento que estás hablando un poco como Guillermo Moreno, Pancho, pero... No, digo, los precios son libres. Los precios son libres, pero claro, no hay ningún motivo para haberlos subido en la última semana, eso quiero decir.
Te estaba cargando, Pancho, claro que no. En realidad hay otro motivo para no subir los precios y es que si no, no le vas a vender a nadie porque la economía argentina está bastante quieta, estancada, congelada, ¿no? Sí. La revisión, la revisión que hace cotidianamente el Ministerio de Economía, al menos según la información que tengo yo a esta hora del día, indica que no hay traslado a precios que se sienta. Es muy poquitito. Yo no sé si tanto por el dólar, sino porque si no se quedan fuera del mercado. Esto es importante. Sí, con respecto al tema cambiario, hay que aclarar, insisto con este tema, como la semana pasada decíamos, el dólar sube mucho, aumenta mucho el riesgo país y se hacen pedazos los bonos. Esta semana está pasando lo contrario. Dijimos algo la semana pasada, remarcamos ahora que está pasando justamente algo distinto, con una aclaración muy importante. ¿Vos, Esteban, viste ya algún dólar del Tesoro norteamericano? No. Y creo que no lo vamos a ver tampoco. Creo que no lo vamos a ver. No, en el corto tiempo, digo, en el corto tiempo. Acá está el tema, cómo te trabajan las expectativas. Claro, los tenedores de deuda dijeron, está detrás de Estados Unidos que dice que nos va a garantizar el cobro, entonces nosotros nos tranquilizamos. Sí, pero Pablo, es que básicamente es eso, sí, interesantísimo. Pablo, dale, perdón. Esta bajada, estamos hablando de 200 puntos. Vos fíjate lo que es la volatilidad en la Argentina. Digo, ¿se le puede atribuir únicamente a la asistencia por parte de esta posible asistencia o vos ves algo más dentro del mercado? Mirá, yo, Malena, en realidad pienso distinto a mucha gente. Yo creo que el anuncio del Tesoro norteamericano fue realmente muy importante para las expectativas, pero hay una realidad que tuvimos ayer, algo pero muy concreto, y es que el Ministerio de Economía por primera vez en 23 años dijo va a haber un mes donde no le voy a cobrar retenciones al campo. Entonces eso implica directamente que el que tiene grano ve que de un día para el otro aumenta brutalmente el precio y tiene ganas de liquidar. Esto al menos en los papeles. Sí. Y eso va a favorecer la llegada de dólares. Con lo cual eso es algo muy concreto que ya empezó a pasar. Su stock subió 25% en un día. Claro. ¿No? ¿Correcto? Contra las retenciones, ¿sí? Sí, claro que sí. Con lo cual, y además tenés la otra, porque ahora estaba pensando, cuando mandaba la nota de Melissa Reinhold a la Home de la Nación, estaba pensando, en realidad, si vos compraste dólares el viernes. No, yo no. Sos un visionario, exactamente, porque hoy está no tenía. Es que si lo tenés que vender, ese es el problema, que se está viendo el dólar como un activo financiero. Hay gente que lo compra por tener menos, pero después la tiene que vender. Entonces, si vos lo vendés en esta situación, estás perdiendo dinero en este corto plazo. Sí. Pelado, no esquivo el bulto. La próxima te prestamos, con Pancho. No pasa nada. Si tengo que pedirte, no tendría ningún problema en hacerlo. Pablo, en prestarte. Pero, por supuesto. Sí, 1.515 compró mucha gente el viernes. Hoy está menos de 1.400. 1.375, sigue cayendo. Sigue cayendo. O sea, perdiste 111 mangos en 2 días si apostaste al dólar. Que quede claro que no estoy diciendo que esto se va a mantener para siempre en el tiempo. El dólar sube, baja. Nadie lo sabe. Algunos dicen, bueno, cuando liquiden los exportadores podría bajar aún más. Y otros dicen, bueno, pero si el anuncio se dilata en el tiempo, capaz que la presión sobre el dólar vuelve. Bueno, nadie... No lo sabemos, hay un montón de variables. Sí me parece que a esta hora de la mañana, 11:21 minutos, la noticia económica es que el dólar ha bajado mucho. Bien. Acumula desde el viernes hasta ahora una baja de 111 pesos, que es más del 7%. Un lujo, Pablito querido. Abrazo enorme. Gracias por tu aporte de cada mañana. Está hablando Donald Trump, ¿no, Jean Libares? Lo único que hace la ONU es escribir cartas que no llevan a nada, así no se resuelven las guerras. Muy fuerte Donald Trump en este momento. Cuando quiera la producción podemos ver en vivo parte de la disertación. Ahí lo estamos viendo a Donald Trump. Más frases de Donald Trump, Esteban. Tendría que lograr el Premio Nobel de la Paz. Asimismo, se lo dice Donald Trump. Terminé con 7 guerras en el mundo que todos decían que no iban a terminar. Y entre otras frases de los más importantes dice: estamos construyendo la economía más importante del mundo. Hoy el mundo respeta a los Estados Unidos. Son algunos de los textuales, Esteban. Durísimo Donald Trump, porque va en línea con lo que el secretario de la ONU, Emmanuel Macron, Lula da Silva, Esteban, fue completamente duro ante el panel de la ONU diciendo: a Sudamérica se la tiene que respetar, entre otras frases. Vamos a escuchar al presidente de Estados Unidos, dale. Tan corrupto que me pidió incluso el Congreso que testificara ante él por ese derroche de dinero.
no tenían muy claro de cuánto se trataba, pero entre 2 y 4 mil millones de dólares en lugar de esos 500 millones con esas garantías que les ofrecía. Creo que al final acabó costándole más de 5 mil millones. Lamentablemente así suceden las cosas en las Naciones Unidas y a una escala incluso mucho mayor. No sé si las Naciones Unidas podrán desempeñar ese papel productivo. Yo he venido a tenderles la mano de los Estados Unidos, de su liderazgo, de sus amigos, para que podamos construir un mundo más seguro y próspero. Un mundo con el que todos nos sintamos mucho más felices, un mundo más rico, pero para ello debemos acabar con los enfoques cerrados del pasado y juntos acabar con algunas de las amenazas más graves de la historia. Uno de los principales peligros para nuestro planeta, el que nos destruye en todas partes. Yo, como ya lo había hecho en mi primer mandato, me estoy dedicando a contener estas amenazas. Esa es mi prioridad. Y he empezado con el Irán. Mi postura está clara. El principal patrocinador mundial del terrorismo no puede jamás dotarse de armas nucleares. Por eso, nada más asumir el cargo, he dicho que les haríamos una generosa oferta, una promesa de plena cooperación a cambio de una suspensión de su programa nuclear. La respuesta del régimen fue seguir con sus amenazas constantes a sus vecinos, a los intereses de Estados Unidos en la región y a tantos países cercanos. Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Ustedes me respondieron. Pero chicos, ¿qué pusimos? ¿Podemos seguir escuchando a Donald Trump o no? ¿Sí? Bueno, hay que poner bien lo de en el botón, ¿no? Claro, vos criticaste la producción y queda, pues, salió cualquier cosa. Bueno, ya que está, poné el gol de Alario, mejor el gol de Alario. No criticar la producción. Hay algo que falta poner, que es una imagen en el grupo que no sé si la van a poner. Bueno, poné el gol de Alario, ganó Estudiante ayer la Defensa y Justicia. Bueno, ¿qué está diciendo Donald Trump? Jean Libares, dale, vamos. Entre lo más importante, repito, un Donald Trump muy duro ante la ONU. Recién estaba leyendo algunos textuales de Lula da Silva, que fue predecesor de Donald Trump, Esteban, y deslizó que el Estado palestino está a punto de desaparecer. Va en línea de lo que charlábamos con Diego Laje. Hay un cambio de paradigma en la ONU. Se centran gran parte de las más de 140 naciones en refrendar el Estado palestino. Ya lo dijo Macron, lo dicen tanto los primeros ministros de Australia como el presidente de Portugal. Gran parte de Europa, y te diría de un centro del mundo, están ponderando por sobre Israel, que repito, hay una gran ofensiva durante esta mañana en Israel, Esteban. Ya por lo menos se contabilizan más de 15 muertos en la zona de Gaza. Es algo que preocupa a la ONU, la situación en Gaza y la guerra de Rusia y Ucrania. Sí, más que en Israel, en Gaza, ¿no? Bueno, así está planteado el tema. ¿A qué hora se reúnen entonces Trump y Milei? Tengo entendido de la Argentina 12:45. Es decir, termina de hablar Donald Trump y se junta con Milei. ¿No? Así sería. Repasemos de nuevo el dólar y demás. Hay buenas noticias para el gobierno en esta jornada de día martes. 1.375 en este momento. Recordemos que ayer estaba 1.430. Y el riesgo país, mirá este número, 1.001 en este momento. O sea, está ahí de perforar los 1.000 puntos, siguen recuperándose los bonos, 7,6 la caída del riesgo país en el día. Y antes de la corrida, antes del miércoles, ¿el riesgo país estaba arriba de 1.000 puntos o no? Sí. Antes de esta última. La última, sí, la del miércoles pasado. Viene de varias semanas, ¿no? Pero el miércoles, cuando el gobierno comienza a intervenir porque el dólar había tocado la banda, ¿te acordás? Exactamente. Sí, fueron menos de 100.000 millones. Claro, porque tuviste varios movimientos en las últimas semanas. Si vos ubicás el miércoles como el inicio de la corrida más fuerte, el riesgo país estaba muy por encima de 1.000 puntos. Sí, pero vos fíjate que se concadenaron varios, situaciones. Por un lado, lo que se sancionó en la Cámara, en el Congreso,
eso, digo, rompiendo el equilibrio fiscal. Después, por el otro lado, también lo que sucedía con el tipo de cambio, esta cuestión de tener que intervenir y que los bonistas no tengan incertidumbre sobre el pago de las deudas. Todo eso se juntó y evidentemente hizo una subida terrible. El 9 de septiembre, es decir, al día siguiente de la elección, de la derrota en la provincia de Buenos Aires, el riesgo país estaba 1109, 1108. Es decir, hoy está más bajo que eso. Mirá vos, mirá qué dato. Bueno, hablando de Trump planteó en las últimas horas, antes de este discurso que está dando ahora